Un saludo, ingeniero. Mi nombre es Héctor José Escobar Reyes. Pues esta es mi exposición referente al tema ATA 34. Comentarle de que ando mal de la garganta, por lo cual puede que mi voz se escuche baja y espero su comprensión. Voy a empezar a presentar el documento y apagaré la cámara por cuestiones de uso de recursos. Ahorita creo que nos están presentando. Sí, ya está presentando. Bien. Antes de comenzar, voy a hacer una introducción referente de lo que se va a estar hablando en este documento. Un sistema de gestión de vuelo FMS es un componente fundamental de la aviónica de una aeronave. Este tipo de sistema se encarga de automatizar una amplia variedad de tareas en vuelo, con el propósito de reducir la carga de trabajo de la tripulación de vuelo, hasta el punto de que la mayoría de aeronaves modernas ya no transportan ingenieros de vuelo o navegantes, como se decía anterior. Ahora, pues para conocer la posición de la aeronave, esto es por medio de los distintos sensores. Esto se ha vuelto muy importante debido a que la utilización de estos sensores se puede conocer la posición exacta de la aeronave. Y estos son el GPS e INS, los cuales normalmente son respaldados por radionavegación para determinar la posición de la aeronave. El FMS, más que todo, es una guía para la aeronave alrededor del plan de vuelo. Desde la cabina se controla normalmente por medio de la CDU. El FMS se encarga de enviar el plan de vuelo para que el sistema electrónico de instrumentos de vuelo EFIS lo muestre en la pantalla de navegación o la pantalla multifunción. Mediante los distintos tipos de sistemas somos capaces de ubicar la aeronave, determinar su posicionamiento y localización inmediata en cualquier parte del mundo por medio de satélites o radares. Así como es importante analizar la localización, también es importante la recepción de estos datos, por lo cual la FMS se encarga de la comunicación y notificación. Bien, ahora empezamos con este subtema, bueno, parte del tema del ATA 34, habla del sistema global de posición GPS y el sistema de navegación por satélite GNSS. Empecemos por lo que es el Sistema Global de Navegación por Satélite. Es una constelación súper avanzada de satélites que transmite rangos de señales utilizados para el posicionamiento y localización inmediata en cualquier parte del globo terrestre, ya sea en tierra, mar o aire. Estos permiten determinar las coordenadas geográficas y la altitud de un punto dado como resultado de la recepción de señales provenientes de constelaciones de satélites artificiales de la Tierra para fines de navegación, transporte geodésicos, hidrográficos, agrícolas y otras actividades afines global de la navegación por satélite, GNSS. El siguiente sistema que hablábamos era también de lo que es el sistema de posicionamiento global, GPS. La navegación del sistema de posicionamiento global GPS, las transmisiones codificadas continuas desde los satélites facilita la localización de la posición de una balsa aérea equipada con un receptor GPS con extrema precisión. Desde cada satélite se transmiten dos señales cargadas con información codificada digitalmente. La transmisión del canal LI en una frecuencia portadora de
1575.42 MHz se utiliza en la aviación civil. La identificación del satélite, la posición y la hora se transmiten al receptor GPS de la aeronave. En esta señal modulada digitalmente junto con el estado y otra información. Los militares utilizan una transmisión de 12 canales a 1227,60 MHz. Ese control se logra con 5 estaciones receptoras en tierra, una estación de control maestra y 3 antenas transmisoras. Las estaciones receptoras envían la información de estado recibida de los satélites a la estación de control maestra. Se realizan cálculos y se envían instrucciones correctivas a los satélites a través de los transmisores. El segmento de usuarios del GPS está compuesto por los miles de receptores instalados en la balsa aérea, así como por los demás receptores que utilizan las transmisiones GPS. Específicamente para el técnico de aeronaves, la sección de usuario consta de un panel o pantalla de control en los cuales los circuitos del receptor GPS y una antena. La inteligencia del GPS está integrada en las pantallas multifuncionales de los aviones con cabina de vidrio. El receptor GPS mide el tiempo que tarda en llegar una señal de 3 satélites transmisores, dado que las ondas de radio viajan a 300.000 kilómetros por segundo. Se puede calcular la distancia a cada satélite. Al incorporar la distancia a un cuarto satélite, la altitud sobre la superficie de la Tierra también se puede calcular. Además de que las características del terreno, los datos del aeropuerto, POAR, RNAV y la información de aproximación, las frecuencias de comunicación y las también se pueden cargar en una unidad GPS. La mayoría de las unidades modernas vienen con capacidad de visualización de mapas en movimiento. Y aquí está lo que sería el sistema MMR, que parte del GPS, y el receptor GPS utiliza estos datos enviados por 24 satélites. Y veamos también lo que es la interrupción que se puede dar debido al clima. Estos errores se introducen mientras que un beneficio principal del uso del GPS es la inmunidad de las ondas portadoras de servicios que viajan a través de las ionosfera. Sin embargo, estos se corrigen y se mantienen al mínimo. Los receptores GPS para navegación IFR en aeronaves deben construirse según TSO-129A, la estandarización. Esto eleva el precio por encima de las unidades portátiles que se utiliza para hacer senderismo o un automóvil. La mayoría parte de la precisión inherente está integrada en los elementos de espacio y control que permiten un posicionamiento confiable con equipos de usuarios económicos. Y la precisión del GPS actual está dentro de los 20 metros horizontalmente y un poco más verticalmente. Esto es suficiente para una navegación en ruta con mayor precisión de la requerida. Y ahora hablamos de lo que es la arquitectura de red. Los datos de GPS pueden ser procesados y utilizados por cualquier persona. El sistema de satélite transmite señales precisas de fase y tiempo. Estas señales son decodificadas, sincronizadas y trianguladas por los receptores. Hay 4 estaciones de monitoreo: Hawái, Isla Ascensión, Diego García y esta no sé cómo sea su pronunciación. Ahora pasamos a lo que es el control e indicación GPS. Se puede acceder a los datos del GPS en la
a la MCDU, selección de página de datos PB en el MCDU y luego la tecla de la selección de línea monitor de GPS. Le dará la información relacionada con los receptores GPS. El GPS, al recibir señales adecuadas para calcular una posición actual, se anotará en la parte inferior del ND. Esto muestra como GPS primario. Esto lo haríamos de forma manual, por decirlo así, para poder calcular los datos de la ubicación, que igual nos estará dando en estas pantallas multifunción. Los sistemas de navegación inercial. La aeronave tiene 3 ADIRU idénticas e intercambiables. Unidades de referencias inerciales de datos aéreos, que es la ADIRU. Cada una de estas combina ordenadores que realizan funciones en un solo equipo, con una fuente de alimentación compartida. Estas computadoras son la unidad Air Data Reference, ADR, una unidad de referencia inercial, IR, son correa que utiliza giroscopios láser y acelerómetros. Aquí está pues, la ubicación de los ADIRs y lo que es IRS, de lo que se hablará más adelante. Se hablaba de que estaba con hablaba de los giroscopios, de las funciones que tienen, y pues vamos a hablar de lo que pues, de lo que es los giroscopios. Dice que un giroscopio, permítame que permítame la interrupción. Voy a tomar un poco de agua. Bien. Pues antes de hablar del giroscopio, vamos a hablar de lo que son las unidades de referencia inercial, que es de lo que estaba mostrando anteriormente, los ADIRS y IRS, que una unidad de referencia inercial de datos de aire, conocida como ADIRU, es un componente clave del sistema integrado o sistema de referencia inercial de datos de aire, AIR, que proporciona datos aéreos, velocidad aerodinámica, ángulo de ataque y altitud, y referencia inercial, como es la posición y la actitud, información a los pilotos y sistema electrónico de instrumentos de vuelo y pantallas, así como otros sistemas en la aeronave, como los motores, piloto automático, sistema de control de vuelo de avión y sistemas de tren de aterrizaje. Un ADIRU actúa como un solo tolerante a fallos, fuente de datos de navegación para ambos pilotos de una aeronave. Puede complementarse con una unidad de referencia de datos aéreos de aptitud secundaria. Un ADIRS consta de hasta 3 tolerantes a fallos, ADIRU ubicadas en el bastidor electrónico de la aeronave. Una unidad de control y visualización, CDU, asociada en la cabina y montada de forma remota, módulos de datos aéreos, ADE. El número 3, ADIRU, es una redundante unidad que puede seleccionarse para suministrar datos a las pantallas del comandante o del piloto en caso de una falla parcial o total de la ADIRU número 1 y la número 2. No hay redundancia entre canales de estas ADIRU. La 1 y 2, ya que la ADIRU número 3 es la única fuente alternativa de aire y datos de referencia inerciales. Una falla de referencia inercial IR en la ADIRU 1 o la 2
causará una pérdida de actitud e información de navegación a sus asociados, pantalla de vuelo principal, PFD, y pantalla de visualización de navegación, ND. Una falla de referencia de datos aéreos ADR provocará la pérdida de información de velocidad y altitud en la pantalla afectada. En cualquier caso, la información solo se puede restaurar seleccionando la número 3. Cada ADIRU comprende un ADR y un componente de referencia inercial. El componente de referencia de datos aéreos ADR de un ADIRU proporciona velocidad aerodinámica, número de Mach, ángulo de ataque, temperatura y datos de altitud barométrica, presión del aire del pistón y precisiones estáticas utilizadas para calcular velocidad aerodinámica. Son medidos por pequeños ADM ubicados lo más cerca posible de los respectivos pitot y sensores de presión estática. Los ADM transmiten sus presiones a los ADIRU a través de los ARIN 429 voces de datos. La referencia inercial. Los IR del componente de una ADIRU proporciona actitud, vector de trayectoria de vuelo, velocidad respecto al suelo y datos de posición. El giroscopio láser de anillo es una tecnología de habilitación central en el sistema y se utiliza junto con acelerómetros, GPS y otros sensores para proporcionar datos sin procesar. Los principales beneficios de un láser de anillos sobre los dispositivos mecánicos más antiguos giroscopios son que no tiene partes móviles, es resistente y liviano, sin fricción y no resistente a un cambio de precisión. Ahora vamos a hablar de lo que es las ondas pitot. Las ondas pitot son los pequeños instrumentos huecos que sobresalen, son instrumentos huecos que sobresalen del morro de todos los aviones. Miden la velocidad del aire contrastando la presión de aire que ingresa a la sonda con una presión estática. Son uno de los pocos instrumentos analógicos que quedan en las aeronaves. Y la velocidad es el aspecto más crítico del vuelo para el que los pilotos confíen en los instrumentos. Si las ondas no funcionan, las consecuencias pueden ser muy graves. Pues aquí está la imagen de lo que serían estas ondas pitot. Y acá se puede observar de mejor manera es donde estarían ubicadas en la aeronave. Y como podemos ver también están las static ports, las total air temperature, TAT, las angle of attack, que son los sensores AOA, de los cuales voy a hablar pues, en este momento. En cuanto a los sensores TAT, son los sensores de ángulo de ataque, no, perdón, los sensores de ángulo de ataque son AOA, que serían estos, que van ubicados acá, y los sensores de temperatura total de aire, que sería el TAT, que estaría ubicado en esta parte de la aeronave. Se dice que el sensor AOA proporciona con una sola mirada la indicación precisa del ángulo de ataque. Una pantalla intuitiva proporciona indicaciones visuales y audibles del AOA durante todas las fases del vuelo. Está disponible para la instalación como un sistema autónomo para aeronaves certificadas de aviación general. En el sistema G3X Touch simplemente hay que añadir el indicador y el tubo pitot. El tubo pitot sería
En los aviones reactores, además, interviene un factor más, sería el calentamiento cinético, es decir, ante velocidades superiores a 725 a 730 kilómetros por hora, las superficies del avión sufren un calentamiento por el rozamiento en el aire. El trabajo realizado por las fuerzas de fricción se transforma en calor. Es por ello que este tipo de aviones disponen de un indicador de temperatura denominado TAT. Que lo había mencionado y el que está ubicado en esta parte. Si bien la OAT, indicador de temperatura denominado TAT o Total Air Temperature, que sería en inglés, pues esta es la temperatura exterior sin perturbar. La TAT es la suma a la SAT o AT, más el calentamiento adiabático que experimenta el aire debido al efecto de la compresibilidad. Bien, la sección de datos aéreos. La parte ADR proporciona varios parámetros de datos del aire al EFIS, instrumentos y otros usuarios. Uno sería la velocidad aérea, número de Mach, altitud paramétrica, el PFD y exceso de velocidad de la computadora de advertencia de vuelo, FWC, que lo he mencionado anteriormente. Procesores TAT, Static Air Temperature, y el AOA a otros indicadores y usuarios. El AOA ya había mencionado también pues, el significado. La sección de referencia inercial. La parte de, creo que se me olvidó mencionar la parte de los giroscopios. La que voy a mencionar en ese momento antes de continuar con la sección de referencia inercial. Un giroscopio láser de anillo es un sistema de precisión que utiliza rayos láser que es un instrumento de precisión que utiliza rayos láser que viaja en dos direcciones para medir cambios de ángulo o dirección. Los giroscopios se utilizan en sistemas de navegación para aviones y barcos y para sistemas de guía en misiles y armas de precisión. Los acelerómetros son dispositivos que miden la aceleración, que es la tasa de cambio de la velocidad de un objeto. Obviamente van a ser medidos la aceleración en metros por segundo cuadrado. Y habla de que los acelerómetros son útiles para detectar las vibraciones en los sistemas o para aplicaciones de orientación. Ya generalmente los acelerómetros contienen placas capacitivas internamente. Unas de estos son fijos, mientras que otros están unidos a resortes minúsculos que se mueven internamente conforme las fuerzas de aceleración actúan sobre el sensor. Como estas placas se mueven en relación el uno al otro, la capacitancia entre ellos cambia. A partir de estos cambios en la capacitancia, la aceleración se puede determinar. Sí, para entender un poco mejor de lo que utiliza la ADIRU en la sección de referencia inercial. La parte de infrarrojos del ADIRU utiliza giroscopios láser y acelerómetros. Ellos dan datos inerciales al FIS en las computadoras de dirección y gestión de vuelo, FMGC y otros usuarios. Cada DIRU proporciona actitud, rumbo, velocidad vertical, sector de trayectoria del vuelo al PFD, rumbo, velocidad de avance al ND, posición IR a FMGC para el cálculo de la posición del AC. Esta información está disponible en la página de datos de MCDU. Y aquí estaría más o menos representada
pues, del sistema, del IR y de estarían trabajando. Igual en esta figura se muestra como la indicación que le da del P al PFD y ND. La ADIRU 1 suministra el CAP, PFD y ND, y ADIRU 2 suministra el FO, PFD y ND. El ADIRU 3 se utiliza como repuesto dinámico y se puede cambiar a través del panel de conmutación para reemplazar ADIRU 1 y ADIRU 2. El transporte de control de tráfico aéreo por radar de vigilancia secundario. Por sus siglas en inglés, The Single Ashley Family tiene dos transportes ATC que responden al radar de vigilancia secundario ATC y a las interrogaciones del TCAS o la posición T2CAS. Somos en esta figura de cómo sería la comunicación de estos con este sistema. El principio de TCAS proporciona información sobre el tráfico y las advertencias de posibles conflictos a la tripulación con instrucciones de evasión verticales. El sistema de prevención de colisiones de tráfico y terreno T2CAS es una combinación de dos funciones en una unidad reemplazable de una sola línea. LRU, el sistema de alerta y alerta del terreno TAWS del T2CAS es la parte del T2CAS que garantiza las funciones del EGPWS. La parte del sistema de prevención de colisiones del tráfico TCAS del T2CAS es la parte que garantiza las mismas funciones del TCAS. Aquí está la figura de este sistema. También del sistema ATC, se muestra esta parte, este pequeño diagrama del sistema ATC y TCAS. El funcionamiento normal, Data Reference ADR1 suministra información barométrica al ATC1, ADR2 suministra al ATC2. El transpondedor ATC es una parte integral del sistema de balizas de radar del ATC. El transponder es interrogado por la estación terrestre y responde con una serie de pulsos. Estos pulsos de respuesta están codificados para proporcionar el modo A de identificación y el modo C de notificación de altitud y el modo S de datos de vuelo y llamada selectiva en el alcance del radar de los controladores de tráfico aéreo. C. Y el control e indicación ATC, TCAS, el único en el pedestal central se utiliza para los controles de los sistemas ATC y TCAS o T2CAS. En esta parte estaría ubicado. Son los controles del sistema ATC y TCAS. Y aquí cuando está el sistema TCAS, estas son las diferentes advertencias de audio que se pueden dar referente a referente a este sistema y también por los sensores TAT.
Bien, para sistemas para evitar la colisión y de alerta de tráfico aéreo TCAS. El sistema de prevención de colisiones y alerta de tráfico TCAS, también conocido como Sistema de Prevención de Colisiones Aerotransportadas, ACAS, es un sistema a bordo diseñado para aumentar el conocimiento de la cabina de los aviones cercanos y el servicio como última defensa contra colisiones en el aire. El sistema monitorea el espacio aéreo alrededor de una aeronave en busca de otras aeronaves, equipadas con transpondedor que puede presentar una amenaza de colisión. TCAS opera independientemente de los equipos terrestres para proporcionar a los pilotos orientación sobre cómo evitar una posible colisión. Es un tipo de sistema anticolisión de a bordo ordenado por la Organización de Aviación Civil Internacional para instalarse en todas las aeronaves con una masa máxima de despegue de más de 5.700 kilogramos o 12.600 libras, autorizadas para transportar más de 19 pasajeros. CFR-14 CH1 parte 135 requiere que de 30 pasajeros ACAS TCAS se basa en señales de transpondedor de radar de vigilancia secundario SSR, pero funciona independientemente de los equipos terrestres para proporcionar asesoramiento al piloto sobre aeronaves potencialmente conflictivas. TCAS implica la comunicación entre todas las aeronaves equipadas con un transpondedor. Cada aeronave equipada con TCAS interroga a todas las demás aeronaves en un rango determinado sobre su posición a través de la frecuencia de radio de 1030 MHz, y todas las demás aeronaves responden a otras interrogaciones a través de 1090 MHz. Este ciclo de interrogación y respuesta puede ocurrir varias veces por segundo. El sistema TCAS construye un mapa tridimensional de aeronaves en el espacio aéreo, incorporando su alcance obtenido del tiempo de ida y vuelta, de interrogación y respuesta, altitud según lo informado por la aeronave interrogada y rumbo por la antena direccional de la respuesta, luego explotando el rango actual y diferencia de actitud, valores futuros anticipados. Determina si existe una amenaza potencial de colisión. Esta sería la figura de cómo marcaría el sistema TCAS-2. Este emite los siguientes tipos de anuncios sonoros. Son aviso de tráfico aéreo, TA, asesoramiento de resolución, RA, y un claro conflicto. Sería esto. Cuando se emite un TA, se instruye a los pilotos para que inicien una búsqueda visual del tráfico que provoca el TA. Si el tráfico se adquiere visualmente, se instruye a los pilotos para que mantengan la separación visual del tráfico. Las programaciones, bueno, los programas de formación también indican que no se deben realizar maniobras horizontales basándose únicamente en la información que se muestra en la pantalla de tráfico. Son aceptables ligeros ajustes en la velocidad vertical al ascender o descender, o ligeros ajustes en la velocidad aerodinámica mientras se sigue cumpliendo con la utilización ATC. Cuando se emite un RA,
Se espera que los pilotos respondan inmediatamente al RA, a menos que hacerlo ponga en peligro la operación segura del vuelo. Esto significa que en ocasiones la aeronave tendrá que maniobrar en contra de las instrucciones del ATC o ignorar las instrucciones del ATC. En estos casos, el controlador ya no es responsable de la separación de la aeronave involucrada en el RA hasta que finalice el conflicto. Esta sería la longitud de emisión de un RA. Este sería el display del tráfico del TCAS. Este consiste en el hardware y software integrados con otros sistemas en la cabina que incluyen una pantalla que muestra las posiciones relativas y las altitudes de las aeronaves de hasta 40 millas de distancia cuando las aeronaves se encuentran dentro de un cierto rango entre sí. El sistema emite una alarma auditiva y una presentación en pantalla donde ordena instrucciones de resolución y advertencia de conflictos de tráfico y actúa como respaldo para los procesos de separación del sistema de control de tráfico aéreo ATC. ¿Cómo sería este sistema que se habla del TCA Traffic Display? Y ahora el radar meteorológico. Mediante unas microondas, el radar meteorológico detecta fenómenos como tormentas, turbulencias o estalladuras. Estas microondas son devueltas en forma de eco y se representan por colores. El verde indica baja precipitación, el amarillo precipitación media y el rojo indica que hay una alta precipitación. La turbulencia se representa con el color magenta y esas zonas, al igual que las tormentas, siempre se deben evitar. Lo habitual es que si en la trayectoria hay presencia de formaciones, el vuelo discurra entre ellas, buscando las zonas libres, se rodeen o se sobrevuelen. Nunca se aconseja volar por debajo ante la posible presencia de microráfagas. En algunos casos el avión discurre entre las zonas negras, evitando así los fenómenos que indica el radar meteorológico. Esta sería la figura del radar meteorológico y las indicaciones que nos puede dar. Ahora el radar altímetro. Los radar altímetros proporcionan una medición precisa de la altura del aire acondicionado sobre el suelo durante las fases iniciales de ascenso, aterrizaje y aproximación. El objetivo de un radioaltímetro es facilitar a la aeronave una medición precisa, independiente y absoluta de la distancia mínima entre la aeronave y la superficie de tierra. Normalmente los radioaltímetros tienen un rango de medida de entre 6 metros y 6.000 metros. Lo que pide sería 20 pies y 19.685 pies. Sin embargo, el rango de medición de algunos altímetros supera los 15.000 metros, es decir, que superaría los 49.213 pies. Esta sería la figura del radioaltímetro. ¿Cómo lo muestra? En el PFD1 y en el PFD2. Pasamos a lo que es la comunicación y notificación ARIN. El ARIN 329 American Radio Incorporated es una especificación que define cómo los equipos de aviónica deben de comunicarse entre sí. En este estándar, la comunicación entre equipos se produce por medio de un par de cables helicoidales
la especificación también define cómo es la característica de los datos que en él viaja, su voltaje, protocolo de inicio de transmisión, etcétera. En el caso del ARIN 429 se utiliza un bus estándar unidireccional, conocido como sistema de transferencia de información digital MARC 33, en inglés que sería Digital Information Transfer System, DITS. ARIN 429 es por tanto uno de los formatos estándar para bus de datos de aviónica. Dicho estándar establece una descripción básica de las funciones y características de la señal y los protocolos de interfaz digital para la transferencia de información en el avión. El formato de palabras de datos. En ARIN 429, cada palabra está formada por 32 bits y contiene 5 campos. El bit 32 es el bit de paridad y se utiliza para verificar que la palabra no fue dañada durante la transmisión o que es ilegible. Los bits 30 y 31 forman la matriz de señal estado SSM y con frecuencia indican si la palabra es válida. Los valores posibles serían OP operacional, indica que los datos de esta palabra se consideran correctos. Test indica que los datos son proporcionados por la fuente de prueba. Fail indica un error de hardware que ha causado pérdida de datos. NCD, que no hay datos computados, indica que faltan datos o que son inexactos debido a alguna razón que no está vinculada al hardware. Por ejemplo, los comandos del piloto automático se muestran como NCD cuando el piloto automático no está activado. La SSM puede indicar también el signo más y menos de los datos, por ejemplo, usada en altura o información relacionada como la orientación norte, sur, este y oeste. Los bits del 11 al 29 contendrán datos. Dichos datos se muestran, se encuentran codificados en sistema SD o el PNR. Estos son las codificaciones comunes en ARIN 429. También se pueden utilizar formatos de datos mixtos. Y los bits 9 y 10 son los identificadores de origen destino, SDI, e indican a qué receptor van dirigidos los datos con mayor frecuencia, cuál es el subsistema de transmisión de datos. Los bits del 1 a 8 contienen una etiqueta expresada en octal, identificando el tipo de datos. Sí, identificando el tipo de datos. Por mi parte, es todo para esta exposición.